Yo quiero que vayamos a la carta a los Efesios. Tengan sus Biblias abiertas allí. En el capítulo número 1. ¿Quién no ha escuchado alguna vez algún relato o un retazo de el famoso cuento Caperucita Roja? Es uno de los cuentos más famosos de Charles Perrault y es uno de los cuentos de la literatura universal más famosos y conocidos. En este cuento hay tres personajes principales. Está Caperucita, está la abuelita de Caperucita y está el lobo feroz. El lobo feroz, que es el personaje antagonista tanto de Caperucita como de la abuelita. Y en uno de los episodios del cuento, el lobo feroz va a la casa de la abuelita, se disfraza de la abuelita, luego de haberla eliminado en cierta forma, se coloca toda la indumentaria de la abuelita y se acuesta en la cama de la abuelita, ya que la abuelita estaba enferma y entonces Caperucita Roja va allí con la finalidad de atender a la abuelita. Cuando Caperucita Roja entra al aposento de la abuelita, entonces se da cuenta de que la abuelita ha cambiado en ciertas formas sus facciones. Y entonces, asombrada, Caperucita le dice a la abuelita: abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Y entonces el lobo feroz, haciendo el papel de la abuelita, le dice: es para verte mejor. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Es para oírte mejor, Caperucita. Y le dice entonces Caperucita: abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Y entonces ahí el lobo manifiesta lo que es en realidad y le dice: es para comerte mejor. Muchas personas a través de los siglos tienen o han tenido un criterio parecido acerca de uno de los grandes aspectos de la salvación, que es la predestinación. Entienden y conciben la predestinación como el lobo feroz del cuento de la abuelita o del cuento de Caperucita Roja. Pero hermanos, la predestinación divina, que es un tema muy importante, profundo y que también levanta y suscita una serie de interrogantes, la predestinación para ser hijos de Dios no es el lobo feroz de Dios que se disfraza de la abuelita, aunque detrás del disfraz haya un personaje atroz y funesto. La predestinación, como nos enseña el pasaje que nosotros vamos a leer en esta mañana y que vamos a exponer, tiene que ver con los planes eternos de Dios para con su pueblo, para con sus hijos, y como nos enseña el texto que en breves momentos vamos a explicar y que vamos a leer, tiene la finalidad de ser adoptados como hijos de Dios. La predestinación tiene el propósito de ser hijos de Dios, de ser adoptados como hijos de Dios. Alguien ha dicho, un famoso teólogo holandés ya fallecido, Herman Ridderbos, cuando se le preguntó acerca del tema de la predestinación, que diera su opinión, Herman Ridderbos expresó que el Nuevo Testamento no conoce un problema de predestinación,
sino que el Nuevo Testamento conoce un evangelio de predestinación. En otras palabras, la predestinación forma parte del mensaje del evangelio que se proclama a la iglesia, y este tema, en el contexto del pasaje que vamos a leer en estos momentos, está en un ambiente de alabanza, en un ambiente de adoración. Yo quiero que se pongan de pies, por favor, y leamos en la carta a los Efesios el capítulo número 1, versículo número 5. En el versículo número 3 de la carta a los Efesios, el capítulo número 1, el apóstol Pablo empieza a expresar y a manifestar unas palabras de alabanza y de bendición, de elogio a Dios por las bendiciones espirituales que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Dice el versículo número 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice el versículo número 4, iniciando la serie de bendiciones que tenemos en Cristo en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito de la elección. Y luego continúa diciendo, desgranando esas bendiciones que tenemos en Cristo de parte de Dios y por la cual Dios es merecedor de bendición y de alabanza. Dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muchas gracias, mis amados hermanos. Pueden sentarse. El Nuevo Testamento no conoce un problema de predestinación, sino un evangelio de predestinación. Y esta predestinación tiene que ver fundamentalmente en el versículo número 5 con el propósito de que los creyentes seamos adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Así que el tema de este pasaje tiene que ver con el hecho de que usted y yo hemos sido predestinados para ser hijos de Dios, para ser adoptados hijos de Dios. Otro conocido teólogo, en este caso un teólogo inglés llamado J.I. Packer, que ha escrito muchos libros interesantes, pero uno de los más famosos es Conociendo a Dios. Y en el tema que tiene que ver con el hecho de que somos hijos de Dios, Packer nos dice que ser hijos de Dios es la más grande de las bendiciones de la salvación otorgadas por Dios a los creyentes de la iglesia. Es más grande y más importante que la justificación por la fe, porque aunque la justificación por la fe se constituye en el fundamento de la adopción y el ser hijos de Dios, la adopción presenta a Dios como nuestro Padre, mientras que la justificación nos presenta a Dios como juez. Recordemos que ser justificados significa que Dios nos declara justos en su presencia, no en virtud de nuestros méritos inexistentes, sino en virtud de la obra redentora de Cristo y por medio de la fe en Él. La justificación nos presenta a Dios como juez, mientras que la adopción
nos presenta a Dios como Padre. Y es mucho mejor tener a un Dios, a nuestro Dios, al verdadero Dios como nuestro Padre que como juez. Aunque en este caso la justificación es una declaración favorable de que el creyente está libre de toda condenación. Yo quisiera, amados hermanos, que concentremos nuestros pensamientos en la verdad principal que entiendo que se desprende de estos dos versículos, el versículo número 5 y el versículo número 6, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este pensamiento viene desde el verso número 3 y nosotros debemos estar también como imbuidos, tenemos que estar metidos en el espíritu con que Pablo expresó estas palabras, que es un espíritu de alabanza, es un espíritu de elogio a Dios, es un espíritu de adoración, es un espíritu de glorificar y de bendecir el nombre de nuestro Dios. Esta verdad, mis hermanos, la podríamos expresar de la siguiente manera: alabemos a Dios porque Él nos destinó a ser sus hijos. Pocas palabras, y yo quiero que queden grabadas en la mente, en el corazón de todos ustedes. Alabemos a Dios porque Él en su gracia nos destinó a ser sus hijos. Y yo quisiera que tomemos esta idea y veamos tres pensamientos, tres verdades que se desprenden de este pensamiento de que debemos alabar a Dios porque tomó la decisión de hacernos sus hijos. En primer lugar, esta decisión es una decisión cuya fuente está en el corazón de Dios. Esa es la primera verdad que aprendemos en este pasaje, y no solamente en el versículo número 5 y 6, sino también en todo el contexto del capítulo número 1. La decisión de que Dios nos adoptara como hijos de Dios, luego de predestinarnos, tiene su fuente en el corazón de Dios. Hay una alabanza donde el que la compuso y el que la canta le dice a Dios las siguientes palabras: quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón. Este hermano está interesado en comprender lo que mueve a Dios a accionar. Y nosotros, que somos seres humanos, criaturas inteligentes, sabemos que toda acción, todo lo que uno realiza, está motivado, está movido por un impulso, por una motivación. Todo lo que hacemos. Hemos venido aquí por una motivación. Algo nos movió a venir a este lugar. En el corazón nuestro había la intención de venir a glorificar a Dios y a cumplir nuestra responsabilidad como iglesia, para estar en torno a Dios, para glorificar el nombre de Dios, para escuchar su palabra. Tomamos esta decisión. Pero ¿qué movió esa decisión? ¿Y qué es lo que mueve cada decisión del corazón de los hombres y de las criaturas inteligentes? ¿Y qué es lo que mueve a Dios predestinarnos para ser adoptados como hijos de Él? En el pasaje encontramos por lo menos tres cosas que movieron a Dios predestinarnos para que seamos adoptados como hijos de Dios. En primer lugar está el amor de Dios. Dice el versículo número 5, al comienzo de este versículo, que en amor habiéndonos predestinados.
El amor en Dios es uno de los atributos morales de Dios, una de las cualidades del ser divino. El amor en Dios es parte de la voluntad de Dios. El amor de Dios no debemos entenderlo como simple emoción, como simple sentimiento, sino como un acto de la voluntad de Dios. Dios decidió amarnos, más que Dios sintió el deseo de amarnos. De igual manera, los seres humanos deben amar no porque sientan el deseo de amar, sino porque deciden amar. Los esposos, por ejemplo. Hay gente que dice, bueno, ya yo no te quiero, ya yo no siento amor por ti. Por lo tanto, me divorcio de ti. No, mi hermano, tú decides amar. Como Dios decidió amarnos sin nosotros merecerlo. En Dios el amor es un acto de la voluntad, aunque eso no significa de que sea un acto desnudo solamente de la voluntad, despojado de emociones y despojado de sentimientos. Dios en su amor, dice John MacArthur, atrae a los pecadores redimidos al círculo íntimo de su familia. Dios en su amor atrae a los pecadores redimidos al círculo íntimo de su familia. ¿Qué movió a Dios predestinarnos para ser adoptados como hijos de Él? Su amor, su amor. Ese amor que se complace y que se deleita en mostrar bondad, en mostrar benignidad, en mostrar afecto y en volcarse en bendiciones para con el objeto que ama. Pero no solamente esto, el texto también nos dice que la gracia de Dios, que es un elemento muy relacionado con el amor de Dios, es también parte de las motivaciones que impulsaron el corazón de Dios para predestinarnos para la adopción. Dice el versículo número 6, que Dios hizo todas estas cosas para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado que es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo número 7, hablando acerca de las bendiciones, de la redención y del perdón de nuestros pecados, dice el texto, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, en conformidad con las riquezas de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Como todos nosotros sabemos, la gracia de Dios es esa cualidad de Dios que lo mueve a salvar a aquellas personas que no merecen ninguna cosa que no sea condenación. Y a pesar de que nosotros merecemos eterna condenación y justa condenación, Dios en su gracia manifestó su bondad para con nosotros. Ese es uno de los atributos más celebrados en el Nuevo Testamento para referirse a la actividad salvadora de Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 24, el apóstol Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el capítulo número 2 de la carta a los Efesios, luego de haber presentado ese cuadro negro de la condición humana, de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que en esos delitos y pecados andábamos en todo tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, siguiendo la corriente de este siglo, según el espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
obediencia, dice el versículo número 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice el apóstol Pablo a Timoteo que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. En la carta del apóstol Pablo a Tito, versículo número 11, luego de haber desgranado una serie de exhortaciones y de responsabilidades de la comunidad creyente, de cada grupo dentro de la iglesia, dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En Tito capítulo número 3, luego de haber exhortado a la iglesia a que se sujetaran a los gobernantes y autoridades, a que fueran fieles en todo, dice: porque nosotros éramos también en otro tiempo extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, envidiándonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, de esa gracia es que los grandes himnólogos o escritores de himnos han celebrado la bondad de Dios y han escrito multitud de himnos para glorificar a Dios por su gracia, para celebrar a Dios por su gracia. ¿Quién no recuerda las palabras del himno: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó? Yo fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Hermanos, la gracia de Dios movió a Dios para predestinarnos a ser adoptados como hijos de Él. Entonces está su amor, dicen amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Está la gracia de Dios, dice, según las riquezas de su gracia, pero también movió a Dios en su corazón y en su mente la voluntad de Él, su voluntad. Noten cómo dice el versículo 5 al final. Luego de haber dicho que en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. Esta expresión abarca el elemento de la bondad y de la libertad de Dios. Esta expresión implica el agrado de Dios. Es un acto de supremo deleite de nuestro Dios. Versículo 9. Luego de haber dicho que el Señor hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, luego dice en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, es decir, según el agrado de Dios. Versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, es decir, destinados previamente por Dios, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, esto movió a Dios predestinarnos para que fuéramos adoptados como hijos de Él.
El segundo pensamiento que se desprende de los versículos 5 y 6 acerca de la decisión que Dios tomó de predestinarnos para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, es que esta es una decisión que tiene un propósito relacional, un propósito relacional. Tú te preguntarás, ¿qué significa relacional? Bueno, significa el tener y establecer una relación entre Dios y nosotros, y entre un creyente y otro creyente, en la comunión de su iglesia, especialmente de la iglesia local. Cuando Dios decidió predestinarnos para ser sus hijos, el propósito de esta adopción tiene la finalidad de relacionarse de una manera especial con aquellos que Él decidió adoptar por su gracia como hijos de Él mediante Jesucristo. ¿Y qué es la adopción? ¿Qué es la adopción? Bueno, esta práctica de ser adoptados es una práctica que en nuestro tiempo ocurre en muchas familias, especialmente de padres que no pueden, o de personas, perdón, que no pueden tener hijos. Y toma la decisión de adoptar legalmente a un hijo, a un niño, a una niña, o a unos niños, o a unas niñas, con la finalidad de que legalmente, por lo menos, si no consanguíneamente porque no puede, tener una relación con esos muchachos, pero como hijos de ellos. En aquel tiempo, cuando Pablo escribió estas palabras, la adopción era una práctica muy común en el mundo greco-romano. Y la idea espiritual de la adopción indica que la persona es colocada por Dios en su familia como un hijo adulto con los privilegios de un hijo adulto. Esa es la idea de la adopción. Cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo, Dios no solamente le imparte la nueva naturaleza, Dios no solamente le infunde la naturaleza divina, Dios no solamente cambia el interior de su ser, Dios no solamente reorienta su corazón, Dios no solamente reorienta la brújula de su corazón, Dios no solamente le imparte vida espiritual, Dios no solamente le imparte su propia vida, sino que coloca a ese bebé espiritual, a ese niño en Cristo que ha sido nacido de nuevo por el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, lo coloca en su familia como un hijo adulto, y eso implica, amados hermanos, que esa persona puede disfrutar de los privilegios y de las responsabilidades de la familia de Dios. La confesión de fe de Westminster, que probablemente algunos de ustedes se la han oído, en su capítulo número 12, nos define lo que es la adopción. Dice la confesión de fe de Westminster: Dios garantiza que todos los que son justificados en su unigénito Hijo Jesucristo y por Él serán hechos partícipes de la gracia de la adopción, mediante la cual son incluidos en el número y disfrutan de las libertades y los privilegios de los hijos de Dios, se hacen acreedores de su nombre, reciben el espíritu de adopción, obtienen acceso o entrada al trono de la gracia con confianza, tienen derecho a exclamar: Abba, Padre. Dios siente compasión hacia ellos, provee sus necesidades y los castiga como un padre, mas jamás son abandonados y heredan las promesas
como herederos de eterna salvación. Hermanos, eso es adopción. Dios nos coloca en la familia suya como hijos adultos para implicar que tenemos plenos derechos en la familia de Dios y plenas responsabilidades. Y esos derechos que son recibidos por gracia, no por mérito personal de nadie, esos méritos, como nos lo dice la Confesión de Fe de Westminster, hace que nosotros recibamos el Espíritu Santo, que es el Espíritu de adopción, tengamos acceso o entrada al trono de la gracia con confianza. Así que, mi amado hermano, eso implica y eso indica que cuando tú estás en problemas, cuando tú estás en una debilidad espiritual, cuando tú estás en aprietos espirituales, cuando tu tribulación te acongoja, cuando el peso de la prueba te infunde angustia y te infunde quebranto, cuando tú estás siendo tentado y estás a punto de caer, tú puedes clamar al trono de la gracia, tú puedes decirle: Señor Dios, sálvame, socórreme, intercede por mí, oh Cristo amado, porque estoy siendo tentado, porque necesito la fuerza, porque necesito la gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo número 4, versículo número 14 en adelante, dice el escritor: por tanto, teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi hermano, tú eres un hijo de Dios, tú has sido adoptado como hijo de Dios y tú tienes derecho por la gracia de Dios y por la sangre de Cristo de entrar directamente al trono de la gracia de Dios para que Dios derrame su gracia sobre ti y te socorra cuando sea necesario en tu prueba y en tu tentación. Tienes derecho a exclamar: Abba, Padre. Y esa expresión, que es una expresión aramea, Abba, que significa como papito, implica confianza, implica intimidad. Tienes el derecho y puedes acercarse a Dios como tu Padre con toda confianza y Él no te va a rechazar. Pero además, Dios siente compasión de ti. Él provee para tus necesidades, pero también Él te castiga como a un padre cuando necesitas ser disciplinado para enderezar tus caminos y puedas participar de su santidad. Pero nunca serás abandonado. Pero no solamente somos adoptados para tener una relación con nuestro Padre Celestial. También hemos sido adoptados para pertenecer a una misma familia espiritual. Hay creyentes que tienen la idea de que deben contentarse en la vida cristiana con el hecho de haber recibido las bondades y los bienes de la salvación, y eso es más que suficiente. Yo puedo vivir mi vida independientemente de una comunidad de fe. Yo puedo adorar a Dios en mi casa. Yo tengo a Dios como mi Padre. Yo puedo disfrutar de la comunión con mi Padre Celestial. Yo puedo clamar: Abba, Padre, desde mi casa. Y con eso es más que suficiente. Yo no necesito de tener una relación íntima con otros que forman parte de la familia de Dios. No, mi hermano. Cuando Dios nos adopta como hijos de Él, no solamente nos da las bendiciones de un hijo adulto, sino también las responsabilidades,
de pertenecer a una familia espiritual que se llama la Iglesia de Cristo Jesús. No somos islas. No estamos llamados a vivir nuestra fe de manera aislada. No estamos llamados a mantener el tizón encendido independientemente de los otros tizones. No estamos llamados simplemente a celebrar un culto familiar. No estamos llamados solamente a glorificar a Dios en nuestros hogares. Estamos llamados a compartir con una familia de hermanos y hermanas salvados y redimidos por la misma sangre que tú has sido redimido, y por lo tanto tú tienes la responsabilidad y tienes el privilegio de tener no solamente comunión con Dios, sino también comunión los unos con los otros. No somos islas, no somos Robinson Crusoe, que estamos por allá mientras los demás están por otro lado. Esa no es la visión que el Nuevo Testamento nos presenta del creyente que ha sido redimido por Cristo Jesús. Esta adopción es, como dice el mismo texto, para Dios mismo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Hay otras traducciones que dicen para ser adoptados como hijos hacia Él, porque indica que la adopción tiende hacia Dios, se inclina hacia Dios para la gloria de Dios, mediante Jesucristo. Cristo es aquel en quien se otorga este nuevo estado de salvación a los que estamos en Él. En tercer lugar, habiendo visto que esta decisión de ser adoptados como hijos de Dios es una decisión que brotó, que nació en la fuente del corazón de Dios, en su amor, en su gracia, en su voluntad y en su beneplácito. Y luego de haber visto también que esta decisión tiene un propósito relacional, veamos en tercer lugar que esta es una decisión que tiene una meta gloriosa. Tiene una meta gloriosa. ¿Cuál es el fin último de esta decisión de ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo? Miren lo que dice el versículo número 6. ¿Usted lo puede leer conmigo, mi hermano? ¿Puede leerlo conmigo en voz alta? Acompáñenme a leer el verso 6, todos juntos. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este es el fin último del propósito redentor de Dios. Esta es la meta hacia la cual se dirigen todas las cosas. Esto es algo que Dios también se propuso para con Israel, no solamente para con la iglesia. En Isaías capítulo 43 dice Dios: todos los llamados por mi nombre para gloria mía los he creado, mis alabanzas publicará. Y la iglesia ha sido redimida, salvada, con el propósito, con la meta final de glorificar a Dios. Más adelante, en el versículo número 12, se repite el mismo pensamiento, aunque ligeramente, con algunas palabras distintas. Luego de haber dicho que en Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, dice el versículo número 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En el versículo número 14, luego de haber presentado la obra del Espíritu Santo en la
parte que le toca al Espíritu Santo en la salvación de los creyentes, dice el versículo, hablando del Espíritu Santo, de la promesa, que Él es las arras, es decir, el depósito anticipado o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa es la meta de la redención, esa es la meta del propósito redentor de Dios, esa es la meta de todas las cosas creadas. Hemos sido creados para alabanza de la gloria de su gracia. Esta expresión es interesante, versículo 6 una vez más. Es una expresión interesante, la alabanza de la gloria de su gracia. Está indicando, por lo menos, de que la gracia de Dios es gloriosa. Por lo menos cuando Pablo dice la alabanza de la gloria de su gracia, está diciendo que la gracia de Él es una gracia llena de gloria, es una gracia, gloriosa. Pero la gloria en la Biblia nos indica la expresión y la manifestación visible de lo que Dios es. En el Antiguo Testamento, cuando Dios manifestaba su gloria, se podía ver. El carácter de Dios se reflejaba de alguna u otra manera. El brillo de su presencia, el resplandor de su presencia se hacía visible a los ojos humanos. Y el propósito de Dios es exhibir ese carácter de Dios en su gracia de tal manera que nosotros lo alabemos y lo glorifiquemos. Efesios capítulo número 2, versículo 7. Luego de haber dicho Pablo, y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En el versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en ese sentido? Bueno, por lo menos que ese atributo de Dios que se llama la gracia, esa cualidad de Dios que llamamos gracia, se va a mostrar en las edades venideras, en la salvación de los creyentes en Cristo Jesús. En la eternidad, los ángeles no podían ver su gracia. Los ángeles habían contemplado su amor, habían contemplado su sabiduría, habían contemplado su poder, habían contemplado la inteligencia de Dios, porque Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Y todo eso fue hecho con sabiduría, y todo eso fue hecho con el poder de Dios. Cuando miro los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que le visites. Pablo dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Los ángeles habían contemplado el poder de Dios. Los ángeles habían contemplado la sabiduría de Dios. Los ángeles habían contemplado muchas manifestaciones de la gloria de Dios, pero no habían visto su gracia. ¿Por qué no habían visto su gracia? Porque no había criaturas inmerecedoras, no había criaturas culpables, no había criaturas destinadas a la condenación, no habían criaturas que se habían rebelado contra Dios, no había criaturas sobre las cuales manifestar su gracia. Y ahora en Cristo Jesús Dios puede y hace exhibir su gracia para exhibir y mostrar en los siglos venideros las abundantes
riquezas de la gracia de Dios. Así que cuando la iglesia esté en la presencia de Dios, mis amados hermanos, cuando usted esté sentado con Cristo también, cuando usted comparta la gloria de Cristo, la gracia de Dios será exhibida a los ángeles y a los principados y a las potestades de una manera esplendorosa, y Dios será manifestado y Dios será glorificado por su gracia. Somos trofeos de la gracia de Dios. Cuando Dios redime a una persona sumida en las drogas, sumida en el vicio, sumida en el pecado, Dios manifiesta no solo su poder, sino también su gracia. Y esa persona es un trofeo de la gracia de Dios. Y tú eres un trofeo de la gracia de Dios. Y yo soy un trofeo de la gracia de Dios. Y Cristo nos mostrará por toda la eternidad. He aquí los trofeos de mi gracia. Esa gracia que estaba oculta en las edades eternas, pero manifestada ahora en la consumación de los siglos. Quisiera concluir citando algunos textos de la palabra de Dios que tienen que ver con el tema de la predestinación y de la adopción. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Dice el apóstol Pablo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entiéndase, la orientación esencial de la vida de esa persona, de los hijos de Dios, está determinada por el Espíritu. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una vez más, James Packer nos dice: para quienes son de Cristo, el Santo Dios es un Padre amante. Ellos pertenecen a su familia, pueden acercarse a Él sin temor, con la irrevocable seguridad de que se ocupará de ellos como un Padre. Esta es la médula, es decir, el centro del mensaje del Nuevo Testamento. Romanos capítulo número 8, versículos 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. En el versículo número 28, Pablo dice las palabras tan conocidas que rezan de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cómo continúa? Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que hemos creído en Jesucristo. Dice, todas las cosas le ayudan a bien. Todo coopera para el bien de aquellos que aman a Dios. Hermano, ¿la pandemia ayuda bien a los que aman a Dios? ¿La pérdida de trabajo ayuda bien a los que aman a Dios? ¿La tribulación ayuda bien a los que aman a Dios? ¿Una enfermedad lacerante ayuda bien a los que aman a Dios? ¿La pérdida de un ser querido ayuda bien a los que aman a Dios? ¿Una angustia, una tribulación, una aflicción, un problema familiar, cualquier cosa que ocurra dentro de los planes de Dios ayuda bien a los que aman a Dios? Todas las cosas ayudan a bien. ¿Y cuál es el bien? ¿Cuál es el bien, mi hermano, al cual todas las cosas nos ayudan o cooperan? Bueno, uno pensaría
que el bien es el bienestar y la felicidad nuestra. Y uno piensa así, el bien es mi bienestar, el bien es mi beneficio, el bien es que yo voy a prosperar, el bien es que yo voy a salir de esa prueba. Bueno, eso podría pasar. Pero ¿cuál es el bien al cual todas las cosas convergen y cooperan a los que aman a Dios? Miren cómo dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció, y aquí conocer es sinónimo de escoger, a los que antes conoció íntimamente a través del acto de la elección, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, ese es el bien al cual todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. El bien para Dios es que nosotros seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Continúa diciendo el versículo número 30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Hay un plan de Dios, hay una cadena de la salvación que ayudan a bien a los que aman a Dios, y el bien es que nosotros seamos pequeños Cristos, que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ante la maravilla de este plan de Dios, de predestinarnos para ser hechos de esa manera, entonces el apóstol Pablo exclama en el versículo número 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Luego continúa diciendo en el versículo número 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusarlos? Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero hay todavía más preguntas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mi hermano, hay alguien que te pueda separar del amor de Cristo. Dice el apóstol Pablo, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y luego entonces expresa unas palabras de seguridad y de victoria. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, esa es la seguridad que tenemos por esa decisión de Dios de predestinarnos para ser adoptados como hijos de Él. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Primera de Juan capítulo 3, verso número 1 al 3, ese es el último texto que vamos a ver. Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. El apóstol Juan dice,
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Y hay otras versiones que agregan y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él regrese, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Este texto nos presenta dos pensamientos importantes acerca de esta bendición de ser hijos de Dios. En primer lugar, aunque en el presente somos hijos de Dios, habrá una manifestación mucho mayor para los hijos de Dios cuando Cristo regrese. Dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. En segundo lugar, la bendición de ser hijos de Dios, la maravilla de ser hijos de Dios, comporta una responsabilidad para el creyente. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otras palabras, ser hijos de Dios, ser beneficiario de esta bendición y tener esta gloriosa esperanza de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios con Cristo, el Señor, el primogénito de muchos, entre muchos hermanos, comporta la responsabilidad de que usted y yo nos purifiquemos a nosotros mismos, nos limpiemos a nosotros mismos. Claro está, esta limpieza y esta purificación a nosotros mismos no es por nuestra propia fuerza, sino el poder del Espíritu Santo. Haciendo morir por el Espíritu las obras de la carne y haciendo que el nuevo hombre manifieste su naturaleza en la vida cotidiana, en nuestras relaciones personales. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amados hermanos, qué gran bendición tenemos de parte de Dios. Qué privilegio tan maravilloso el ser hijos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios haya mirado a cada uno de nosotros y nos haya soberanamente en su gracia, en su puro afecto, en su amor y en su voluntad escogernos y predestinarnos para esta maravilla de ser adoptados como hijos de Él? Es por esto que la iglesia debe de unirse en un cántico de alabanza, en un cántico de adoración, en una expresión de alabanza. Es por eso que el creyente debe decir, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por esto que la iglesia debe reunirse como tal y entonar las alabanzas al Señor y decirle, Señor, te damos gracias, porque tú en tu gracia nos escogiste, nos predestinaste para esta maravilla de ser adoptados como hijos tuyos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Que así sea. Pónganse de pie y vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta mañana por habernos ayudado en este tiempo a glorificar y a exaltar tu nombre, a expresar por medio de estos cánticos y estas lecturas y por la exposición de tu palabra la gratitud que tu iglesia siente por habernos predestinado para esta bendición de ser adoptados como hijos tuyos. Gracias, Señor.
Sigue bendiciendo esta iglesia. Sigue bendiciendo a sus pastores. Sigue bendiciendo a cada hermano. Sigue trayendo gloria a tu nombre a través de ellos. En el nombre de Jesús.